a modo Fontevecchia al diputado Miguel Ángel Pichetto. Y un amigo además, un querido amigo, muy respetado por todos y por mí, uno de los estadistas que tiene la Argentina, en un momento en el que lo que sucedió ayer en el Congreso, como epílogo de un proceso de distanciamiento de la relación entre el gobierno y la sociedad, y el gobierno ahora con las instituciones, abre un camino nuevo para tratar de imaginar cómo van a ser los próximos 2 años del primer periodo del presidente Milei y sus aspiraciones a poder tener un segundo, y cómo va a ser ese gobierno. Ustedes que hablábamos, Miguel Ángel, hoy en la columna de la mañana de la cohabitación que existió en Francia 2 veces entre Mitterrand y una vez con Chirac. Mitterrand-Maladur. Mitterrand-Maladur y hubo otras 2 más. Aquí las tenemos. Pero eran antagónicos incluso. Ideológicamente Balladur era un hombre más de la derecha liberal. Hombre de Chirac, Balladur. Y fue primer ministro. Y tuvimos con Balladur, y tuvimos también, espera que acá lo encuentro, con Balladur en el 93, con Chirac en el 86, y luego Chirac con Jospin en el 97. Porque en ese Chirac fue presidente. Entonces, ¿cómo imaginarse un escenario político de los próximos 2 años y el papel que va a tener el Congreso, en la medida de que el presidente no logre en estas elecciones de octubre conseguir 1/3 total de los diputados propios, que le garantizarían 2 cosas: no poder enfrentar un juicio político por un lado, y por otro lado de que los vetos que él lleve adelante se mantengan? Entonces, ¿cómo imaginas? Cosa que escenario me parece bastante probable, porque no es muy fácil que logre 1/3 de los diputados propios. Totalmente probable, sí, claro. Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por el estudio, y para mí es un honor también tu amistad y estar aquí contigo en esta charla personal. Lo que vos planteaste indudablemente tiene que tener un análisis previo. Era un modelo francés como el modelo español o el propio italiano, es un sistema parlamentario puro, en donde la consecuencia de las acciones o la moción de censura del Congreso puede abrir camino a la renovación parlamentaria e indudablemente a la coexistencia tanto del primer ministro como de un presidente de distinto signo político. Esta experiencia la vivió Francia de manera muy significativa, como vos mencionaste en esos 2 casos, en donde el último Jospin fue socialista y Chirac era un hombre de la derecha liberal. Pero indudablemente que aquí estamos frente a un sistema presidencialista atenuado. La Constitución del 94 trató de buscar ese camino, pero como todo en la Argentina se hace a la Argentina. Y entonces nos quedamos en la mitad del camino. Tenemos un jefe de gabinete que es un ministro más, que no tiene la envergadura del jefe de gabinete que debería ser el primer ministro del sistema parlamentario europeo. Y por lo tanto, bueno, está siempre a disposición de la decisión del presidente, el jefe de gabinete. Yo lo que visualizo que el resultado electoral de octubre va a tener ciertas complejidades para el gobierno. Yo creo que la búsqueda de la identidad propia fue inconveniente y poco inteligente. Me parece que había algunas otras ideas en el seno del gobierno, esto también en los mentideros de la política argentina, la visión de Caputo, Santiago Caputo, donde planteaba la búsqueda de alianzas con los gobernadores y tratar de asegurar resultados electorales victoriosos, porque lógicamente los gobernadores son un poco los árbitros y tienen el control del territorio. Bueno, esa estrategia fue dejada de lado y fueron a la búsqueda de una identidad propia dura, con estilos también de ruptura, que además provocaron la reacción de los gobernadores en defensa propia, digamos. Lo que digo es que un gobernador me dijo, hay que ser muy bruto para juntar a 24 gobernadores de distintos territorios, distintos planteos políticos, todos juntos presentando un documento en contra del Ejecutivo Nacional. Lo que pasa es que ellos sintieron que también esa política y esa acción política iba dirigido en contra de ellos. Los que podían haber sido aliados dejaron de serlo y se autodefienden. Algo parecido pasó en el Congreso, Jorge.
donde había un escenario después de la ley bases, del capítulo fiscal, del acuerdo con el fondo, un escenario yo diría de responsabilidad y de haberle otorgado algunas facultades delegadas para que las usen con responsabilidad. Un montón de temas fueron excluidos de esa delegación. Te podría decir que el INTA, el INTI, el Banco de Genético, todos esos temas, los CONICET, todo lo que significa la importancia de la Argentina, incluso comparada con otros países latinoamericanos, habían sido excluidos. Lo que ocurre es que el gobierno actuó con discrecionalidad en el uso de esas delegaciones, que además tenía que informar al Congreso mensualmente. Lo que ocurre es que, bueno, hay características personales en algunos funcionarios. El caso más típico, más claro, de que cree que puede hacer cualquier cosa con el Estado es el ministro Sturzenegger, que era el ministro de la reestructuración del Estado. Y bueno, eso lo llevó a cometer, para mí también, errores que implicaron que el Congreso también se encontrara. Y el otro tema, que siempre lo analicé como temas profundamente humanos, mientras el gobierno hablaba del orden fiscal, de la macro, bueno, eran cosas que medianamente la sociedad compartía, porque nadie quiere la inflación o la hiper transitando por la Argentina. Pero cuando hay aspectos humanos, como por ejemplo el Garrahan, las universidades, tratar de mejorar un poco, Jorge, un poco, inteligentemente, una respuesta razonable a una demanda de los jubilados que había sido tratada en el marco de la ley bases. Cuando vinieron con la ley bases, ¿qué les dijimos? Miren, señores, el mes de diciembre, que el presidente asume por la mitad, el día de diciembre, entre los festejos y la asunción, podríamos decir que la mitad de diciembre la inflación fue de 25 puntos. El mes de enero era pleno y todo del gobierno, efecto de lo que venía, pero ¿qué sostuvimos ahí respecto a cómo acomodábamos una fórmula previsional? Lo que sostuvimos, tomemos enero, que había sido el 20,5, y de ahí ajustamos por inflación, dado que la mirada del gobierno es una inflación a la baja. Muy bien, el señor Caputo se apoderó de 8 puntos, dijo solamente 12. Entonces, ahí empieza un problema que se va amplificando, en donde el jubilado que venía de perder en la gestión anterior del doctor Fernández, pierde del todo, y pierde casi más del 25% del poder adquisitivo, y eso fue un tema que no se resolvió, por capricho, por discrecionalidad, por querer mostrarle al círculo rojo que él es fuerte, que veta. Son todas cosas absurdas que indican la falta de diálogo político, diálogo institucional inteligente, y de cómo se podría haber conformado un espacio parlamentario mucho más sólido que le hubiera dado mayor validación al gobierno, también de la mano de los gobernadores que querían y estaban cerca. Incluso... Bueno, ¿te acordás? El famoso pacto de mayo, fueron un montón de gobernadores. Es decir, había una predisposición, tanto de la oposición moderada como de los gobernadores, de ayudar. Pero ¿qué hubo en el medio? Hubo agresión permanente, insultos, agravios al Congreso, a los diputados o senadores que alguna vez nos atrevimos a algún planteo, alguna mirada crítica. Bueno, ¿qué es lo que nos unifica? Porque esta mentira también de que no, el kirchnerismo nos corre y nos lleva puestos, todo eso. A ver, lo que ha habido es también la posición de transversalidad frente a cuestiones humanas, como el Garrahan, por ejemplo, como la discapacidad, donde los diputados se encontraron y votaron en contra del veto, y lo hizo ayer el Senado. Y también el Senado avanzó en un tema muy fuerte, que es la ley de reglamentación del DNU. ¿Por qué? Porque, bueno, le quiere poner límites a la acción del Ejecutivo, que tiene un componente de alta discrecionalidad. El instrumento es bueno en la medida que se use razonablemente. Hay todo un debate sobre ese tema. Yo participé en esa primera discusión. En realidad, si debe ser con las dos cámaras, si debe ser con una. Ahora, un gobierno de minoría, indudablemente que necesitaba de este instrumento.
pero lo debía usar razonablemente, responsablemente, como también los decretos delegados, responsablemente, y hacer un informe mensual al Congreso, trabajar con el Congreso. Bueno, aparece el Coloso, hace cualquier cosa. El Coloso es una figura, me estoy refiriendo al doctor Sturzenegger. No tengo nada personal con él, no soy aquellos que hacen política de lo personal o del agravio, pero yo lo que creo que hay algunas visiones que él tiene de creer que la Argentina no lo merece y que él tiene que venir dentro de cada 4 años a resolver todos los problemas de la Argentina. Entonces arma un mamotreto con la ley bases, interviene en el proceso de decisión en forma individual y también le produce daño. Yo tengo un amigo que interactuaba con el presidente y le preguntó: ¿por qué cerraste Vialidad? Bueno, eso fue una decisión. La verdad, cerrar Vialidad Nacional y no poner nada a cambio, no armar una estructura organizacional, podrías haberla reorganizado, podrías haberla reestructurado. Que ahí la clave fue Sturzenegger. Por supuesto. O sea que el presidente INTI, el INTA vendieron el edificio de Cerviño, lo vendieron. Y te digo una cosa, hay una tendencia en este gobierno, en el Ministerio de Defensa, se están vendiendo propiedades del Ejército Nacional que son patrimonio histórico. Y te digo una cosa, van por el regimiento de patricios. Quieren vender el regimiento de patricios. Y se lo vendieron a Elstein, que es el que le puso el hotel. Este me lo encontré en la fiesta de Clarín, debo decírtelo. Me dijo que él no era dueño. Habiendo profundizado un poco en la investigación, aparece una empresa, Julián Álvarez, el nombre del jugador de fútbol, que no tiene nada que ver con el jugador de fútbol, que es el que supuestamente ha adquirido en la compulsa de precios el edificio del INTA de la calle Cerviño. Habría que profundizar un poco. ¿Cómo se llama este señor? ¿González? Julián Álvarez, la empresa Julián Álvarez, que participó en la compulsa. Esta es la información que han recogido mis asesores. Vamos a investigar un poquito. Y el señor me dijo que él no tenía nada que ver con el tema. Le digo, bueno, mándeme la información. Yo soy una persona seria. Lo que recojo son que había salido públicamente de que usted había adquirido esto. Y es un edificio realmente importante. Y detrás de la compra de terrenos y propiedades que son del ejército y que son de la Argentina, del Estado Nacional, como por ejemplo el patrimonio histórico que significa el regimiento de patricios. Fue el primer regimiento que tuvo la Argentina, las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas, mucho antes de las invasiones inglesas. Y en ese sentido... Acordate que hubo un debate de el corte de las trencitas que tenían los patricios. Alguien que nadie podría decir que es kirchnerista y que nadie podría decir incluso que no tiene ni siquiera una buena relación con Sturzenegger, es nuestro común amigo Jaime Durán Barba, quien él escribió ya hace un tiempo aquí que se iba a armar una coalición en contra de Milei, porque Milei mismo estaba peleándose con todo el mundo y que finalmente lo que iba a lograr era inevitable, de que si vos te peleás con todo el mundo, más tarde o más temprano, todo el mundo se iba a reunir contra vos. Y que no es un tema del kirchnerismo, es un tema de que vos creaste las condiciones para que todo el mundo... Daño autoinfligido y falta de comprensión, de tolerancia, de entender al otro, de que se puede disentir y que en los grandes temas podés confluir, una visión inteligente para sumar voluntades. Bueno, ahora, esto no lo hemos vivido, lamentablemente, y el gobierno tiende a la soledad. Ahora, déjame avanzar ahí en ese punto con el ejemplo francés de la cohabitación. Un escenario muy probable es que el gobierno el 10 de diciembre no logre tener el tercio de diputados propios, que blinden su veto y que además se encuentre con que los DNU ahora no pueden ser hechos de la misma manera que hicieron hasta ahora. Es decir, las dos herramientas que tenía, sí, que eran de gobierno, que eran con las que gobernaba en minoría. Fíjate la Cámara de Diputados a la que pertenezco, la tolerancia y la comprensión que tuvo con el gobierno, que le mantuvo el decreto 70, que el Senado había derogado. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que ha habido siempre una actitud de buena voluntad en función de la gobernabilidad. Y esa voluntad se la consumió el propio Ejecutivo. Siempre el crédito se agota. Mi pregunta es, bueno, está claro que así no van a poder gobernar en el segundo mitad del mandato. Por lo tanto, va a tener que haber un cambio.
Obviamente el ejemplo de la cohabitación francesa es inaplicable a la Argentina, porque el sistema es Y las parlamentario. características personales del propio presidente también. Pero algo distinto va a tener que surgir. Un ejemplo a la Argentina es una palabra que es la albertización de Milei, que sería que existiese una el figura, expertise de un jefe de un gabinete, jefe de gabinete como por ejemplo. Franco, por ejemplo, Sí. que fue lo que Massa, un papel que cumplió Massa el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández. Es decir, sin que haya un modelo de cohabitación, una persona de su propio riñón que pueda cumplir una función de verdadero jefe de Puede ser, es gobierno, posible. y entonces tenga una relación con el Congreso distinta, porque claramente la personalidad de él no la va a poder permitir. Sí, con un componente de diálogo inteligente, de responsabilidad, de búsqueda de acuerdos. El gobierno después de octubre tiene que presentar el presupuesto. Lo ha prorrogado 2 veces, violando la ley de administración financiera que permite una sola. Si no entiendo mal ahora, ¿no? El 15 de septiembre. Bueno, formalmente. el plazo formalmente es el 15, no creo que lo hagan. No creo que lo hagan, lo van a hacer probablemente después de las elecciones, porque hoy hasta los propios economistas que lo acompañaron hasta... Es muy interesante la evolución también de las ideas de, por ejemplo, el doctor Arriazu, un hombre con expertise, citado por el Círculo Rojo como una figura reverencial, que ya está cuestionando concretamente esta evolución del plan económico. Bueno, Domingo Cavallo acaba de salir hace 2 días. Esto no es sostenible. Esta persistencia de querer mantener un dólar bajo para que no haya inflación. No les permitió comprar cuando la banda estaba más abajo, la salida abrupta de las LEFI. Bueno, hay un conjunto de decisiones y este aumento de la tasa que en los trascendidos, el ministro Caputo Dice que deja trascender en el círculo económico financiero, que vos sabés que es un círculo chico donde todo se sabe. Todo fluye, se sabe que no son las medidas de él. Bueno, lo concreto es que me parece que este modelo indudablemente no es sostenible, Con una tasa de interés del 75, creciendo, evolucionando hacia el 80, destruye todo. Con una apertura irrestricta de la Argentina, de la economía y del ingreso de productos chinos imparable, que está destruyendo toda la industria textil, la industria del zapato, la industria metalmecánica. Y otro dato, las grandes multinacionales argentinas, que son 2, una que exporta acero y la otra que exporta aluminio, están con 50% de aranceles en el mercado americano, que era un mercado que vendían de manera muy vigorosa. Y no hay ninguna política dirigida a ver cómo se modifica ese arancel. Sostienen que nos dieron el 10%, a toda Latinoamérica le dieron el 10% con todos los demás productos. No ha habido ningún trato diferenciado. Y otro dato te agrego, de la mera lectura. 2 cosas que tienen que ver con la política exterior. Si vos hablás con gente de la Cancillería hoy, en reserva, por supuesto, profesionales de carrera de la Cancillería Argentina, te dicen no hay política exterior. Segundo dato, cerraron la escuela de profesionales de la Cancillería. El ISA lo cerraron. No ingresaron alumnos este año. Ni la peor dictadura de la Argentina cerró la escuela. Es una pérdida de valor, digamos, de cualidades humanas y personales de los diplomáticos que tenés que preparar para un mundo cada día más complicado. Bueno, es la inexistencia de la política. Este es un hecho grave que no se conoce, Jorge, o se conoce poco. Cerraron la escuela de diplomacia de la Argentina. Es como si los brasileños hubieran cerrado Itamaraty. Bueno, primero se suicidan los brasileños. Itamaraty es lo más importante que tienen, es la visión imperial de Brasil. Ahora, fíjate esto, yo te escuchaba y anotaba. No, volviendo al tema, del edificio de Cerviño del INTA, un edificio imponente. ¿Qué hay en el funcionamiento tanto de la ciudad como a lo largo del tiempo, de los gobiernos nacionales, el gobierno de la ciudad? Ha habido una cesión de terrenos, de edificios públicos, de ventas de esas que aparecen por concurso y se adjudican, y que terminan siendo el 30% del valor de lo que se vende. Edificios históricos como el INTA, un edificio extraordinario. ¿Cómo vas a cerrar el INTA si es el soporte de todo el sector agroindustrial más potente de la Argentina en términos de la exportación? Jorge, no podés cerrar el INTA.
no podés cerrar el INTI, no podés cerrar el banco genético que es de avanzada en el mundo. Hemos intervenido en las identidades de muertos en los Balcanes, en México, en Ciudad Juárez, en la Argentina, después de la dictadura. Entonces, acá hay cosas que carecen de lógica y de sentido común y de pérdida de la historia como valor, digamos, patrimonio histórico. El regimiento patricio no, lo vendemos para que hagan una torre, y los muchachos de la inmobiliaria, que no son muchos, yo no voy a hacerte nombres, pero son por todos conocidos. Están siempre detrás de esos terrenos. Yo tengo un gran debate, digamos, también de pensamiento. El Tiro Federal debería haber sido el Central Park de Buenos Aires. Un gran espacio verde para el disfrute de los chicos, de la familia. El Central Park, lo que es el Central Park en Nueva York. Entonces, y lo sumabas a Palermo y sumabas espacio verde. ¿Qué hay hoy? Torres, todo para arriba, inmobiliaria. ¿Te acordás de la película del Padrino, Inmobiliario? Sí, sí, me quedo pensando, y vamos a investigar en el caso del edificio del INTI, de esta empresa Julián del Pero INTA. el hombre me dijo, yo no tengo nada que ver. Le digo, bueno, muy bien, hágame saber y yo estoy dispuesto a hacer la rectificación. Ahora, una reflexión sobre el tema económico quería hacer. Queda claro que cada gobierno elige un elemento con el que llegar a las elecciones estratégico. Cada uno, para ganar las elecciones, apuesta a una idea fuerza. Esto en publicidad se llama el Unique Sell Proposition, o sea, una idea única, una propuesta única, concreta, fácil, entendible. Entonces cada gobierno apeló a algo. O sea, uno podría decir de que Alfonsín ganó las elecciones de medio término con su plan austral, podría decir lo mismo de Menem, con la convertibilidad, tanto la primera como tanto la sí, la legislativa del 95, como la elección la también. reelección. Sí. Uno podría plantear, en el caso del kirchnerismo, las elecciones tanto de Néstor Kirchner legislativa como la posterior, la elección de Cristina, tenía que ver con la distribución del ingreso, con una mayor cantidad de ingreso en las personas, sí, aún con recuperación inflación. económica. La inflación no era el punto, había Primer inflación gobierno crecía, de Kirchner no. pero bueno, Había orden fiscal, pero aún superávit así comercial. pasó del 6 al 12%, la inflación anual, Néstor Kirchner la duplicó, lo que Sí. pasa es que era tan baja que Sí. pero no era la inflación el elemento Pero había central. también un proceso de desarrollo, de vuelta de la recuperación. Pero la clave era la gente mejoraba sus Su vida. ingresos. Es decir, yo creo que el gobierno actual apostó su Unique Sell Proposition, es que la clave Era la baja de inflación. era la baja de inflación y el dólar barato. La baja de inflación Letal, y el el dólar dólar, barato el en dólar, Argentina. el dólar barato como elemento crucial. La vida por el dólar barato, y se gana la elección con el dólar barato. Y tengo la sospecha de que el efecto secundario de eso obviamente es una recesión monumental que está sucediendo. En los últimos 3 meses es probable que tengamos caída del Producto Bruto, no 5% de subida como venía, sino caída del Producto Bruto, y que entonces quizás se puedan encontrar, tanto en septiembre como en octubre, la respuesta electoral de que no se negativa. equivocaron de lo que iban a vender. Fueron a vender inflación y dólar bajo, y la recesión termina siendo más importante, ¿no? Creo que el dilema electoral económico está ahí. ¿Qué elegiste vos para ganar las elecciones? Creo que quizás se equivocaron en lo que eligieron. Yo creo que sí, también comparto. Tal vez la primera bandera que tuvo Milei fue la dolarización. Un incentivo para creer que la gente iba a cobrar en dólares. Fue una buena bandera para ganar la elección. La segunda, que fue la consigna del ejercicio del gobierno hasta ahora, es la baja de inflación. Y hacer cualquier cosa para que el dólar no suba, para que no impacten los precios. La verdad, podrían haber tenido un esquema más gradual en la baja de inflación. Consigna que era compartida por todo el sector político. El desafío era bajar la inflación, de que el país sea un país medianamente normal, pero en esa gradualidad tendrían que haber tenido un dólar más competitivo y haber movido los ejes de la economía y no haber abierto un esquema de libre incorporación de productos
que lesionan fuertemente el trabajo urbano, la industria nacional. Pero también tienen que ver con que con eso bajaban la inflación. Es Pero decir, sí, pero es una política pensada total, únicamente para en el eso. consumidor. Está pensada, y no pensás en el trabajo argentino. Exactamente. Vos sustituís trabajo chino por trabajo argentino. Toda la estrategia se basaba en bajar la inflación y Sí. la recesión era absolutamente secundaria. Sí, claro, la pregunta es, vos compras yen, qué bien, qué barato. La pregunta es, cuando no tengas trabajo, no vas a poder comprar ni yen. Vos que además lo conocés y sos testigo privilegiado, escuché a un analista decir que la diferencia entre este gobierno y el de los 90 de Menem es que Milei es como Menem del 97, cuando ya la convertibilidad no generaba mejora en la calidad de vida de la gente, que al principio la convertibilidad mejoró la calidad de vida de la gente y por eso Menem fue reelecto. Acá el modelo antiinflacionario que se utilizó no tuvo en cuenta, al mismo tiempo de bajar la inflación, no resentir la actividad económica. Sí, pero indudablemente que hay matices diferenciales muy fuertes. Menem era un hombre que estaba dedicado a la gestión. Hay un momento en la vida personal de Menem, que es la muerte de su hijo, que lo golpea de una manera muy dura, pero Menem hacía reuniones de gabinete todas las semanas. Menem mantuvo siempre el control del gobierno hasta el último día. Incluso te voy a decir algo, quizás, que en la etapa final, a pesar de que ya venía en decadencia y que la Argentina debería haber salido del instrumento de la convertibilidad cuando salió Fernando Henrique, que sale y que tenía el mismo modelo de la convertibilidad. Vos que tenés experiencia empresaria en Brasil, vivía allá en ese momento. Vivías en ese momento, era uno el real, uno el dólar. Era igual que la Argentina, pero Fernando Henrique se da cuenta que la rentabilidad iba a empezar a requebrajarse y sale y hace 3-1. La primera devaluación es 3-1. Y eso permite la reactivación de la economía en Brasil. El modelo de Menem se mantiene también porque las privatizadas, que eran empresas extranjeras, les convenía mantener el 1-1 y cobrar en dólares y llevarse las divisas. Digámoslo como es. Por eso también De la Rúa no puede salir en los últimos... De la Rúa debería haber traicionado ese discurso tonto que hizo en el mar... Tonto, no quiero ofenderlo. Siempre tuve un gran respeto por él, pero si De la Rúa hubiera salido de la convertibilidad... hubiéramos tenido De la Rúa por 2 periodos seguramente, porque la economía tenía ahí una armadura de hierro que no le permitía respirar y toda la actividad empezó a moverse después de la caída de la convertibilidad y de la devaluación también que hace Remelenikov. Ahí empieza a reactivarse la economía del interior, la producción y la economía también real. ¿Y qué viene después de octubre? ¿Qué imaginas que viene después de Bueno, estas primero, elecciones? yo esperaría que hubiera un cambio y como vos, en primer lugar, yo tengo siempre una visión institucional y espero que los gobiernos empiecen y terminen y que hagan un esfuerzo también para terminar bien y para poder resolver todo en el plano de las instituciones y de la democracia. Ahora, ¿vos querés el presidente que tiene que pase hacer... eso, pero vos crees que el presidente tiene el carácter para eso? Bueno, si no lo tiene, debería tratar de cambiar y de rodearse. Primero, también lo que veo en el gobierno es una falta de profesionalismo, de esquemas amateur, de lo que se está pasando hoy con el conflicto este de los audios y todo esto. Es una carencia de profesionales en orden a llevar adelante la gestión del gobierno. En primer lugar, el secretario catalán es un buen hombre, está a cargo de Interior. Pero la Argentina es un país acostumbrado a tener un ministro del Interior. Y si vos tenés un ministro del Interior, tiene que ser un hombre conectado y vinculado con los gobernadores, con la realidad política, con el Parlamento. El jefe de gabinete tiene que intervenir también, es el respaldo, es la principal figura. Tenés que tener un ministro de Economía que vaya al Congreso. Este muchacho tiene un problema. Y hemos sido de una tolerancia extraordinaria con él. Tratamos temas como la ley bases, el capítulo fiscal y el ministro ni apareció. Me estoy refiriendo a Caputo, Sí, al ministro Caputo. No, que tiene miedo de ir al Congreso, vos no mismo sé qué tiene. habías dicho... Tiene miedo. No, y digo, vos mismos habías dicho cuando él era su cargo equivalente del gobierno de Macri, que tenía ataque de pánico. Habías planteado Sí, tampoco eso. quiero, digamos, incurrir en una cuestión personal ni hacer esquemas psicologistas. En ese momento
Sé que estuvo en una reunión que era de la deuda pública donde no la pasó bien, pero a ver, pero si vos estás en ese lugar, tenés que tener la estructura psicológica para poder asumir la responsabilidad de vos tenés que ir al Congreso a presentar el presupuesto. No lo podés mandar a Kirchner, que es un hombre que se desenvuelve bien. No me interesa lo que decía, además falta un ministro del Interior. Falta un ministro del Interior y después los ministros, si vos me apurás, como en Argentina, que tiene una tradición histórica en materia educativa, no tiene un... ¿Vos conocés el nombre de quién está a cargo hoy de la educación? Bueno, te lo voy a decir. Es un hombre vinculado a la Iglesia, que lo han llevado y que depende de la ministra Petovelo. Se llama Torrendel. Es el secretario de Educación. Argentina tiene que tener un ministerio de Educación, Jorge. Por la importancia que tiene, por la inserción de la educación en la Argentina, por el rol de las universidades, por lo que significa la educación pública. Desde el punto de vista político, en un gobierno sin base de sustentación, sin gobernadores, es correcto que un ministro de Interior, desde el punto de vista político, el ministro de sería Justicia, fundamental. El ministro de Justicia, que es un hombre experimentado, especialmente en su tarea profesional como abogado, está empeñado en llevar adelante una reforma que es el sistema acusatorio. Resulta que el gobierno parte de la premisa que no hay plata para nada, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la discapacidad. Ahora, si vos vas a armar el sistema acusatorio, es el 70% más del presupuesto del Poder Judicial. Además, le das poder a los fiscales de manera inconmensurable. Es el sistema que muchas provincias han puesto, pero que les sale caro, sale caro. Y vos tenés que hacer un esquema de preparación de los fiscales para ese modelo. Así que cuando menos no es adecuado a la situación Creo económica que las actual. Circunstancias, fíjate vos que los mismos jueces y fiscales están planteando que hay que demorarlo, lo demoraron ahora en noviembre. Lo que digo es, bueno, puedes decir que no hay plata y querés armar un modelo judicial que te sale, porque el armado del Ministerio Público requiere de recursos. Entonces tu apuesta es Lo que a te que estoy después de las diciendo es, elecciones va a haber un cambio en el gobierno, debe haberlo, tiene que haber un cambio en el debería gobierno haberlo, para poder seguir funcionando. Sin duda, y además tenés que poner gente de envergadura. A ver, ¿cómo puede ser que frente a los eventos adversos, hechos que indudablemente en los gobiernos ocurren, y que a lo mejor no involucran al presidente, involucran a funcionarios menores, supuestos hechos que deben ser investigados? Yo no voy a hacer, nunca me gustó hacer judicialismo a mí, ir a correr a Comodoro Pi, yo nunca lo hice, y por lo tanto siempre parto de la presunción de inocencia y del hecho de defenderse, pero una cosa es el escenario judicial, donde los tiempos son otros, donde las pruebas son mucho más certeras, y el otro tema es el tema político, donde vos tenés que dar explicaciones, donde el silencio no es salud, y donde vos tenés que explicar a la sociedad. Bueno, creo que entenderte así, Franco solo no alcanza. Es que Franco tampoco es Franco en la plenitud, es Franco en el sentido de poder avanzar en desarrollar los temas. Tanto el paso de la cripto como el último paso, Franco es muy hábil en no decir nada. Está todo bien. Pero aún así es un hombre al que respeto. Pero se necesitarían más Francos. Pero por supuesto, porque tiene una expertise político. Es un hombre que tiene don de gente, cualidades, en fin. Pero no alcanza. No alcanza en un gobierno que requiere de... Sin Franco no se puede, como no alcanza. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones de nuevo. Gracias por invitarme acá. Un honor venir acá. Muchas gracias. Vamos entonces al corte.